Me gustaría preguntarte, Rania, ya que estás en Beirut, sobre algunas cosas que están pasando en la región en la que te encuentras. Obviamente, la guerra entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a intensificarse. Eso significa que Estados Unidos es responsable de ello. Y la semana pasada, el presidente Trump se reunió con el presidente del Líbano, Joseph Aoun. Escuchemos algunos comentarios que hizo durante esta rueda de prensa. Están en proceso de hacerlo. Están en proceso de redesplegarse en otras zonas. Y de nuevo, se llevan muy bien. Fue un gran acuerdo el que firmaron con el Líbano y se están redesplegando. Así que eso es lo que dice él. Dice que Israel está en proceso de retirarse del Líbano y que está en proceso de replegar sus fuerzas. ¿Cuál es su reacción ante eso? Usan esa palabra, no usan la palabra retirada. Usan repliegue en lugar de retirada. Es un término muy confuso, no entiendo por qué. Quizá porque así tienen la opción de replegarse de verdad, pero eso no es exacto. Los israelíes no se han retirado. Hubo como una aldea de la que se retiraron un poco, y luego hubo una aldea de la que dijeron retirarse, pero en la que ni siquiera habían estado. Así que todo fue puro teatro. Fue teatro. Los israelíes siguen ocupando el sur del Líbano. El acuerdo marco que se firmó fue redactado por los israelíes. Y se firmó únicamente para tratar de socavar a Irán, colocando al Líbano en la primera cláusula del memorando de entendimiento, ya derrumbado, entre estadounidenses e iraníes. Ese memorando establecía que debía haber un alto el fuego en Líbano y que debía protegerse la integridad territorial libanesa, lo que significa que Israel debe retirarse. Por eso Marco Rubio supervisó realmente ese acuerdo marco entre israelíes, estadounidenses y libaneses, que en esencia consolidó la ocupación israelí del sur del Líbano y condicionó la retirada de Israel, o su redespliegue, como ellos lo llaman, a que primero se desarme a Hezbollah. Y ha implantado esta idea, cada vez más extendida, de que Estados Unidos entrenará a unidades especiales del ejército libanés para desarmar primero a Hezbollah antes de que Israel se retire, lo que en esencia significaría una guerra civil en Líbano. Así que están intentando fomentar una guerra civil en el Líbano. No hay un calendario para la retirada de Israel. La retirada de Israel depende totalmente de los israelíes, de cuándo decidan que el Líbano ha hecho un trabajo aceptable desarmando a Hezbollah, basándose únicamente en sus propias condiciones y en evaluaciones de desempeño dirigidas por Estados Unidos. Así que sí, esto consolida una ocupación del sur. Y los israelíes siguen destruyendo aldeas, asegurándose de que la gente no tenga nada a lo que volver. Están instalando puestos de control como los que tienen en Cisjordania. Y todos los días hay violaciones del alto el fuego. Y ahora el memorando de entendimiento entre los iraníes y los estadounidenses se ha venido abajo. Así que bueno, en este momento no está sirviendo realmente para mucho. Líbano no tiene realmente voz ni voto sobre lo que ocurre en Líbano. Todo depende en cierta medida de cómo termine esta guerra entre iraníes y estadounidenses. Y cuando haya un acuerdo más amplio, es probable que los iraníes planteen exigencias sobre el Líbano. Y esa será la razón por la que los israelíes se retirarán si es que lo hacen. Será porque los estadounidenses les obligaron, porque los iraníes insistieron en ello. Así que esa es la situación ahora mismo. Esperemos que no estalle una guerra civil antes de que eso ocurra. Sí, ¿y cuál es el sentir? Quiero decir, sé que no es algo homogéneo, pero ¿qué dice, qué siente y qué piensa la gente en la medida en que tú lo estás viendo sobre lo que está ocurriendo ahora mismo? Es decir, ¿qué piensa la gente del Líbano? Sé que hay personas que apoyan a Hezbollah y otras que no. ¿Está aumentando la oposición a Israel simplemente por lo que está haciendo, literalmente?
Una mayoría del país se opone a Israel y lo considera la mayor amenaza para el país. Las encuestas lo han demostrado. Una mayoría del país se opone a la normalización con Israel. Eso no significa que se oponga a la paz. Quieren la paz. La cuestión es cómo llegar a ella. Que la gente del país apoye o no que Hezbolá se desarme depende en cierto modo de dónde viva. Sí, si no eres del sur, es muy fácil verlo simplemente como un problema del sur del Líbano y no como un problema tuyo. Y luego está todo un aparato mediático financiado por oligarcas de derechas. Está un tipo, entre ellos uno llamado Anton Sahnavi, un banquero libanés que ayudó a hundir la economía, robó el dinero de la gente y ahora mantiene una relación con Morgan Ortagus, la enviada de Trump para Oriente Próximo. No sé si lo viste, pero ella recibió muchas críticas por sentarse básicamente en la misma mesa que Benjamin Netanyahu hace unos días, en una cena durante el acto conmemorativo de Lindsey Graham en Washington. Él financia muchos medios de comunicación en el país, y este tipo de medios promueve la idea de que todo es culpa de Hezbolá, de que la única salida es normalizar las relaciones y de que Israel no es realmente el enemigo. Irán lo es. Así que importa mucho con quién hablas, dónde se encuentran en el país, cuál es la afiliación política de su familia, ese tipo de cosas. Pero algunas de las posturas predominantes en todo el país son la oposición a Israel, considerar a Israel una amenaza para todo el país y no querer normalizar las relaciones con él, porque está cometiendo un genocidio en Gaza y destruyendo el sur del Líbano. Y la gente del sur, más que nadie, se opone a desarmar a Hezbolá, porque es la única protección que tiene. El Estado no los protege, el ejército no los protege. El ejército libanés está financiado y armado por los estadounidenses con, gafas de visión nocturna de segunda mano y armas averiadas, porque los estadounidenses nunca darían al ejército libanés armas que pudieran amenazar la superioridad militar de Israel. Armas que realmente pudieran utilizarse para luchar contra los israelíes. De hecho, Israel ha matado, a decenas de soldados del ejército libanés durante este año. Y al ejército libanés no se le permite responder al fuego contra Israel. Exacto. Así que supongo que me preguntaba, entiendo lo que acabas de decir sobre las encuestas. Solo me pregunto, y sé que tienes que irte, así que esta será la última pregunta, si esto ha cambiado. Es decir, hay personas que apoyaban a Israel y se oponían a Hezbolá que debido a las acciones de Israel están cambiando de opinión. Tendría que hacer una encuesta en el país. Siento que no puedo responderte de verdad sobre eso. Iré a preguntarle a la gente y volveré con una respuesta. Lo que sí puedo decir es que cuando Israel invade el Líbano, como ha hecho esta vez, las opiniones de la gente cambian. Porque no es lo mismo que no te guste Hezbolá dentro del país que oponerte al derecho del Líbano a resistir a Israel y reconocer que el ejército no lo hace. Así que alguien tiene que hacerlo. Claro. Probablemente ayude a generar popularidad para Hezbolá. Y no estoy diciendo como hacen aquí los demócratas en plan, y por eso esto es tan malvado, porque está haciendo eso. ¿Sabes? No es ese mi argumento. Pero sí que es irónico. Rania y Medea, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, me encanta escucharos. Hacéis un trabajo increíble. ¿Alguna reflexión final por parte de alguna de las dos? Voy a hacer un llamamiento a favor de Code Pink. Entren en la web. Tenemos una petición allí, una carta dirigida a Marco Rubio, para decirle, tire este informe sobre Cuba a la basura, pero también tire a la basura el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Tenemos campamentos por la paz, que la gente está organizando este verano, reuniéndose para hablar de estrategias para construir un verdadero movimiento por la paz. Y también hay dos cosas en las que queremos que la gente se centre. Una es esa sección del presupuesto nacional, el presupuesto del Pentágono, que fusionaría los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Está en el Senado y se llama sección 217,
Queremos que la gente llame a sus senadores y les diga, saquen eso de ahí. Y por último, tenemos que decir que no podemos permitir que este presupuesto del Pentágono siga disparándose como lo está haciendo. Trump quiere $1,5 billion y tenemos que oponernos a eso. Así que esas son algunas de las cosas. Esperamos que la gente entre en Code Pink para trabajar con nosotros. Gracias. Estupendo. Muchas gracias. Y solo quiero daros las gracias a las dos por todo el increíble trabajo que hacéis y por toda vuestra solidaridad. Creo que lo más importante es asegurarnos de no estar aislados cuando nos atacan así, como individuos y como organizaciones. Por eso es tan importante que podamos contar con vuestra cobertura, Katie, y que Code Pink siga haciendo el trabajo que está haciendo. Así que animaría a todo el mundo que nos está viendo a hacer todo lo que Medea acaba de mencionar, y también a entrar en breakthroughnews.org y firmar la petición que tenemos. Donad, si podéis, para que podamos plantar cara a estos ataques. Y ya sabéis, aseguraos de no dejar que estos fascistas os intimiden tanto que os quedéis en silencio, porque eso es exactamente lo que quieren. Así que, de nuevo, tenemos que mantenernos unidos, no aislarnos, para ser fuertes cuando respondamos. Bueno, amén. Amén secular a eso, amén agnóstico a eso. Sí.